Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, hermanos. Gracias a Dios por este congreso. Cuando nosotros pensamos en hacer un congreso, realmente pensamos en los hermanos de la iglesia, ¿verdad? En cada uno de nosotros, de ser alimentados y ser nutridos con la palabra de Dios. Y créanlo que ha sido de mucha bendición, ¿verdad? De mucha bendición. Dios ha hablado a mi vida en este fin de semana, de verdad. Algunos textos que yo había leído, pero no los había visto de la manera como a mis hermanos lo han estado compartiendo, ¿verdad? Entonces es de mucha bendición, y sé que también, como algunos saben, tenemos una obra en Guadalajara. Los hermanos allá en Guadalajara también en este momento están reunidos y nos están viendo desde allá, ¿verdad? Entonces también un saludo para ellos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para comenzar a exponer la palabra de Dios. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permites poder estar aquí como varones, como cabezas de hogar, Señor, aprendiendo de ti, de tu palabra. Y no solamente, Señor, que aprendamos, sino que llevemos todo este aprendizaje a la práctica, Padre. Gracias, Señor, porque a través de cada uno de mis hermanos has hablado la vida de cada uno de nosotros, Señor. Nos has exhortado, Señor, y nos has confrontado con el poder de tu palabra. Queremos, Señor, poner en práctica, queremos que tu palabra sea viva y eficaz y que penetre en nuestro corazón. Gracias, Dios, por el mensaje que me vas a permitir compartir en esta noche. Sé que va a ser de bendición también a la vida de mis hermanos. Y ayúdame, Señor, ayúdame a no poner de más ni quitar, sino simplemente poder exponer tu santa palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero hacer un poco una recapitulación de lo que hemos estado viendo en este fin de semana. Comenzó a predicar nuestro hermano Raúl, y nuestro hermano Raúl nos hablaba que el hombre de verdad es aquel hombre que no se mete o que no está en contiendas, ¿verdad? Después de ello siguió y predicó mi hermano Eleazar, y mi hermano Eleazar nos hablaba que el hombre verdadero es aquel que no es perezoso, ¿verdad? Ni en lo laboral ni en lo espiritual, porque algunos pueden decir, no, yo en lo laboral estoy al 100, pero en lo espiritual, ¿qué tal? ¿Verdad? Y después de ello siguió nuestro hermano el pastor Carlos y nos compartió que el hombre de verdad es aquel que es cabeza de hogar, ¿verdad? Y cuando es cabeza de hogar es aquel que es esclavo, aquel que sirve a su familia. Y después de ello siguió nuestro hermano Juan y nos habló que el hombre de verdad es aquel que escucha el consejo, ¿verdad? Aquel que escucha el consejo. Y después de ello siguió mi hermano Darwin, y nuestro hermano Darwin nos compartió qué es ser un hombre de verdad. Y yo voy a terminar, voy a hacer el penúltimo tema. Y yo, hermanos, quiero hablarles igual, pues, obviamente del hombre de verdad, ya que es el lema del Congreso, pero me gustaría que me acompañaran ahí a Proverbios capítulo 20, versículo 6. Proverbios 20, versículo 6. Vamos a leerlo desde ahí. Proverbios 20, versículo 6. Proverbios 26. Dice así: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Fíjate lo que está preguntando Salomón. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Versículo 7. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Lo quiero leer en la versión lenguaje sencilla, el versículo 7, para que nos quede un poquito más claro. Dice: Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. Hermanos, el tema que yo les voy a hablar es: el hombre de verdad es ejemplo a seguir para sus hijos. El hombre de verdad es ejemplo a seguir para sus hijos. Hermanos, y cuando me tocó a mí este tema, porque nos repartimos los temas, se me vino mucho a la mente del congreso pasado que hablamos sobre la escasez bíblica, ¿verdad? Hablamos sobre la escasez bíblica y cuando me tocó a mí compartir el congreso pasado, yo les hablaba un poquito sobre las generaciones, las distintas generaciones como han ido pasando.
como se conoce como la generación silenciosa, la generación X, la generación de los millennials, la generación Z, la generación alfa. Y yo creo que los que estamos aquí estamos entre la X y los millennials, ¿verdad? Estamos dentro de esas dos generaciones. Hermanos, y será verdad será verdad que actuamos conforme nos van diciendo que estas generaciones van transcurriendo, caminando. Dicen que los millennials están muy metidos en el celular, ¿verdad? Los millennials son aquellos del año 1980 para acá. Están muy metidos en el celular, todo el tiempo en el celular. También dice que los millennials dependen mucho de los papás. Están atorados en una situación y con el primero que corren es con papá. Ocupo ayuda, ocupo esto, ocupo apoyo. Y como los papás vienen de una generación más atrás, que es la generación Y o la generación X, los papás, como ellos sufrieron mucho, los papás no quieren que los hijos sufran como ellos sufrieron. Y todo le solucionan, todo le solucionan. Lo que mi hijo ocupe, yo no quiero que pase lo que yo pasé, no quiero que viva lo que yo viví. Y están para solucionar todos los problemas, hermanos, pero recordemos que aún nuestros hijos, ahora los hijos de los millennials, van a seguir nuestro ejemplo. Y el punto es, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Entonces, ojo hermanos, podemos ver cómo las generaciones van avanzando los conceptos de la familia. Mientras estas generaciones van avanzando, los conceptos de las familias cambian. Y podemos ver que conforme van avanzando las generaciones, cada vez vemos más divorcios, vemos menos comunicación entre los hijos con los padres. Podemos estar en casa, pero cada quien en su rollo. Los hijos con la tablet, los padres con el celular. Aún ahora los hijos más pequeños, no pones la televisión o pones un video para que se entretengan y me dejen hacer mis cosas. Entonces podemos ver que hay menos comunicación, prestamos más tiempo a las redes sociales que a las personas. Podemos estar comiendo en un restaurante y cada quien con su celular, prestando más atención hacia donde estamos. Cada vez se aceptan más las ideologías de género, estamos más enfocados cada uno en sus ambiciones, en sus sueños, en sus metas. Cada día nos damos cuenta que estas generaciones, conforme van avanzando, son más amadoras de sí mismos. Más amadoras de sí mismos. Hermanos, pero la Biblia nos dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Esto ya ha pasado otras veces. Esto para el Señor no es nuevo. Esto pasó cientos de años atrás. Dice que cuando Josué muere y Josué da aquel discurso donde dice, si quieren servir a otros dioses, sírvanlos, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. A pesar de que Josué da ese discurso, su último discurso al pueblo, el pueblo no presta atención al discurso. Y dice la Biblia, si tú lees Jueces, dice la Biblia, Jueces en el capítulo 2, que creció una generación que no conoció a Jehová. Vino una generación que no conoció al Señor. Hermanos, si hablamos de una generación, años, una generación que no conoció al Señor. La pregunta es, ¿qué falló? ¿Qué falló, hermanos? ¿Qué falló para que toda una generación no conociera del Señor? La respuesta es evidente. Fallaron los padres. Fallaron los padres. ¿Qué estaban haciendo los padres que no estaban adoctrinando a sus hijos en el conocimiento de Dios? ¿En qué estaban ocupando su tiempo? Quizás estaban tan ocupados que habían entrado a la tierra prometida y había que construir casas, había que construir viñedos, había que cada quien agarrar bien su pedazo de terreno, dividir o trabajar y trabajar para poder dejarle algo a nuestros hijos, para que no sufran y no pasen lo que nosotros hemos pasado y hemos sufrido. Hermano, cuando tú y yo no honramos el ministerio que Dios nos ha dado como cabeza de hogar, estamos pecando contra Dios. Si tú y yo no estamos haciendo el papel
que el Señor nos ha dado como cabeza de hogar, estamos pecando ante Dios. Hermanos, sí es muy fácil comparar a nuestros hijos con otros niños. Muchas veces se nos da y es fácil. Medimos el éxito como padres cuando nuestros hijos son mejores en capacidades que otros niños, cuando tienen mejores cualidades, cuando tienen mejores talentos. Pero la medida de tu hijo no es con otro hijo. La medida de tu hijo es a la estatura de Cristo también. Porque medir a mis hijos con hijos de ustedes, quizás mis hijos tienen más habilidades y en eso puedo gloriarme. Pero ¿qué si lo mido con el varón perfecto? ¿Qué tanto mi hijo se parece a Cristo? ¿Qué tanto? La pregunta es, hermanos, ¿quiénes son el modelo a seguir para tus hijos? ¿A quiénes admiran? ¿Quién los está adoctrinando cuando tú no estás? La Biblia nos manda que eso es nuestro deber como padres, adoctrinar a nuestros hijos, adoctrinarlos. Hermanos, la escuela ya no quiere que nosotros hagamos ese papel. El gobierno ya no quiere que nosotros hagamos ese papel. El gobierno hoy en día no te lo dice de esa manera, pero te dice, tus hijos me pertenecen. Tú sigue en tus ocupaciones, tú sigue haciendo lo tuyo, sigue en tu trabajo, tú no te preocupes. Yo te lo adoctrino. Yo te lo adoctrino. Y nosotros como padres estamos contentos con ello y decimos, sí. Antes esa frase no creíamos que fuera a ser verdadera, ¿verdad? Que el gobierno los mantenga, pero pues hoy el gobierno mantiene y a muchas personas. Hermanos, la palabra doctrinar quiere decir enseñar los principios de una determinada creencia, dar instrucciones a algo sobre cómo tiene que comportarse u obrar. Hermano, la pregunta es, ¿cómo fuiste adoctrinado tú? De cómo debías de comportarte, de cómo debías obrar. Yo fui adoctrinado por padres no creyentes, que no conocían del Señor, que me enseñaron a mentir, a engañar, me enseñaron de inconstancia, me enseñaron a no un propósito en la vida, me disciplinaban de una manera que no era correcta, abusando de su autoridad. Y con esto, hermanos, yo no quiero decir que, los odio. No, ahora comprendo y digo, no conocían del Señor. Pero tú y yo sí conocemos. ¿Y cómo estamos adoctrinando a nuestros hijos? Ser padre y un buen ejemplo para nuestros hijos no es fácil, hermanos. No es fácil. De verdad que no es nada fácil. Ser un hombre de verdad se requiere dependencia de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Ser un hombre de verdad se requiere trabajo y sacrificio. Ser un hombre de verdad glorifica a Dios. Glorifica a nuestro Dios. Hermano, tus hijos y mis hijos necesitan padres temerosos de Dios y padres obedientes a su palabra. Te repito, tus hijos y mis hijos necesitan padres temerosos de Dios y obedientes a su palabra. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Deuteronomio 6, versículo 4 al 6, Deuteronomio 6, versículo del 4 al 6 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oye Israel, el mentado Shema. Shema, Shema Israel. Oye Israel. Y esta palabra es escucha con atención. Obedece lo que te voy a decir. Hermanos, y este mismo llamado el Señor nos lo hace en esta noche. Obedece. Obedece. Oye Israel, Jehová uno es.
Esto afirma que Él es el Señor único, el Dios de Israel. Por lo tanto, exige de su pueblo adoración y exclusiva solamente a Él. Y me encanta cómo dice este versículo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno es. Y le está hablando, cuando aquí está hablando, le está hablando a los padres. Le está hablando a los padres. Escuchen, padres, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cómo podemos saber, hermanos, que una persona ama al Señor con su ser, con lo interno? ¿Cómo podemos saber? Porque tú puedes llegar con una persona y le dices: como te conduces, no es correcto. Como te conduces y obras, parece que no eres cristiano. La respuesta es: por sus frutos. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Tú quién eres para juzgarme y decir que no soy cristiano? Tus frutos. Tú no conoces mi corazón, yo no, pero Dios sí. Y lo que yo puedo ver es tu obrar. Y tu obrar muestra frutos de no un arrepentimiento, frutos de no un nacido de nuevo. Oigan, padres, dice el Señor, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermanos, debemos poner estas palabras de Dios en nuestro corazón. Y cuando hablan de nuestro corazón, está hablando de nuestro pensamiento. De nuestro pensamiento. Que nuestro pensamiento esté diariamente ocupado en ellos. Hermano, yo no soy cristiano porque un día me arrepentí de mis pecados. Yo no soy cristiano porque un día acepté a Jesús en mi corazón. Yo soy cristiano porque todos los días debo morir a mis pecados. Porque todos los días debo de aceptar el señorío de Cristo en mi vida. Todos los días. Todos los días, hermanos. Todos los días tenemos una lucha con el pecado. Y no me acuerdo, que creo que lo decía nuestro hermano Juan, no me acuerdo ya quién lo decía, pero decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque Pablo todos los días luchaba con su pecado. Siempre había una lucha interna en su pecado. Y la pregunta es: ¿por qué la palabra de Dios debía estar en el corazón de los padres? ¿Por qué pide Dios que nuestro pensamiento esté diariamente ocupados en Él? ¿Por qué? Para poder adoctrinar a nuestros hijos, hermanos. No puedes dar lo que no tienes. No puedes dar lo que no tienes. Hermanos, decía el hermano Spurgeon: tengan cuidado de aquellos hermanos que son santos, o aquellas personas que son santos en la iglesia. ¿Se acuerdan? Que son santos en la iglesia, demonios en su casa y ángeles en la calle. Hermanos, si tú tienes esa forma de vivir, ser santo en la iglesia, un ángel en la calle, pero demonio en tu casa, ¿de verdad vas a adoctrinar a tus hijos? ¿Siendo una persona de doble moral? Debemos de ser ejemplo a nuestros hijos, hermanos. Y cuando estaba haciendo este estudio, de verdad, no puedo mentirlo, decía: ¿cuánto me falta para ser un hombre de verdad? Por eso dice la Biblia que en los últimos, cuando venga el Señor, vamos a ser probados, ¿verdad? Y van a ser probados con fuego para ver de qué estamos hechos. Para ver de qué estamos hechos.
Si de paja, de barro o de qué estamos hechos. Hermanos, en el versículo 7 de Deuteronomio 6, dice, debemos ser ejemplo de nuestros hijos. Dice, y las repetirás a tus hijos. ¿A quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. Todo el tiempo, hermanos, de verdad, prestemos atención, tengamos cuidado. A veces estamos tan enfocados en nuestro trabajo, tan enfocados en la iglesia, que estamos descuidando a nuestra familia. Tengo varios conocidos, no puedo llamar amigos porque un amigo siempre va más allá, pero varios conocidos de mi edad que sus padres estuvieron en la iglesia y no quieren saber de la iglesia. Una vez mi esposa y yo platicábamos con uno y me dice, a mí no me hables de la iglesia, no me hables de la iglesia. Ya han pasado bastantes años que mis padres estaban tan involucrados y nos tenían tan descuidados que te puedo decir los horarios que tenían siempre. Ya doctrinando allá, iban a enseñar allá, y luego iban para allá, y luego iban a otro lado, y a nosotros nos dejaban en la casa viendo la tele. No me hables de la iglesia. Hermanos, estos versículos nos hablan de ser ejemplo a nuestros hijos. Y no solamente con nuestra forma de hablar, sino con nuestros pensamientos aún y con nuestra forma de actuar. Hermanos, si queremos que nuestros hijos sigan a Dios, debemos hacer de Dios una parte de sus experiencias diarias. Debemos enseñar a nuestros hijos con diligencia a ver a Dios en todos los aspectos de la vida, no solo en aquellos que están relacionados a la iglesia. No solamente a esos, sino en todos los aspectos de la vida. Hermano, y es aquí donde me quiero adentrar. Me le subes un poquito, por favor. Y es aquí donde me quiero adentrar. El hombre de verdad es ejemplo para su hijo en lo espiritual. El hombre de verdad es ejemplo para su hijo en lo espiritual. Por eso dice el versículo 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Aquí dice, y la repetirás. Esta palabra repetirás viene de una palabra hebrea que significa inculcar, afilar, aguzar, punzar. Y esa palabra aguzar es sacar filo. Y por eso se me viene a la mente cuando habla el salmista y dice que los hijos son como saetas en las manos del valiente. El que hace las flechas tiene que sacar bien punta. El que hace las flechas tiene que ponerle bien las plumas, porque le va a dar dirección. Y esa flecha tiene que clavarse donde él tiene puestos los ojos, porque si no se clava ahí, erró en el blanco. ¿Y qué es pecar? Errar al blanco. Errar al blanco. Hermanos, la palabra punzar, que viene esto de repetir, la palabra punzar también es de una palabra que quiere decir clavar algo o molestar o provocar a una persona hasta conseguir que se enfade. Muchas veces nuestros hijos se van a enfadar que les estemos hablando de Dios. Y nuestros hijos van a decir, ya papi, siempre lo mismo, y Dios, y Dios, y Dios. Pero tú tienes que hablarlo.
Tienes que hablarlo, tienes que hacerlo. Aunque ellos se enojen, aunque ellos se enfaden. Hermanos, necesitamos entender algo. Algunos tienen hijos ya grandes, adultos, casados, otros jóvenes, adolescentes, hijos, bebitos, hermosos, chulos, pero son pecadores. Son pecadores. Y es en lo que necesitamos instruirlos, hermanos. A veces creemos que para venir a Cristo necesitamos ser los peores del mundo. Creemos que debimos de haber estado en las drogas, en el alcohol, perdidos en el mundo. Y eso sí necesitan de Cristo. Todos necesitamos de Cristo. La Biblia dice, todos han pecado. Todos se desviaron. Todos. Hermanos, ¿cuál fue el pecado del sacerdote Elí? El pecado del sacerdote Elí fue no instruir a sus hijos en el conocimiento de Dios. No instruir a sus hijos en el conocimiento del Señor. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primer libro de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de Jehová. Su padre no los instruyó. Quizás estaba tan ocupado Elí ministrando a otras personas que no tuvo el tiempo para instruir a sus hijos. Quizás pensaba Elí que los domingos en la escuelita dominical era suficiente. ¿Qué pensaba Elí? ¿Sabes qué fue lo más triste de esto, hermanos? Que Elí le dio un ministerio a sus hijos sin conocer del Señor. ¿Sabes cuántas personas sirven en la congregación porque sus padres tienen un puesto en una iglesia? Sin conocer del Señor. ¿Sabes? ¿Sabes cuántas personas, hermanos? ¿Sabes cuántos hijos de pastores están en el ministerio porque simplemente sus papás los pusieron sin conocer del Señor? Y la hija toca el piano y el hijo toca la guitarra y esto y lo otro. Son los hijos del pastor. Y si no son creyentes, si no son nacidos de nuevo, no pueden estar en un ministerio. Pero Elí se los dio. Hermanos, la antítesis de Elí se llama Samuel. Y lo habíamos hablado. La antítesis de Elí se llama Samuel. Y es algo totalmente distinto. La Biblia nos dice en primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, otra vez cometiendo el mismo error. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Hermanos, qué tristeza que estos jóvenes sí tuvieron un modelo a seguir, tuvieron un padre ejemplar, pero no siguieron su camino. ¿Ves la gran diferencia? Dice, los hijos de Elí no conocían del Señor, pero los hijos de Samuel no siguieron el camino del Señor. En la reunión de pastores en la cual me junto, una vez decía un pastor, es que no me siento apto para pastorear, porque mi hija se perdió, mi hija se fue al mundo, está ahí en el mundo, y eso a mí dice que los hijos deben de estar sujetos al pastor. Uno de los requisitos. Yo le decía, hermano, permíteme. Una cosa es muy distinta, y le daba este ejemplo. Una cosa es que tu hija no haya tenido el conocimiento del Señor, y otra, que no haya seguido tu ejemplo. Me dice, es que yo le instruí, yo le hablé de la palabra, yo le enseñé, yo le dediqué.
pero tú no eres Dios. Eso es totalmente distinto. Totalmente distinto. Hermanos, el hombre de verdad es un ejemplo, su hijo en lo espiritual. ¿Cómo te va a recordar tu hijo cuando tú no estés? ¿Un hombre de oración? ¿Un hombre de oración? ¿Un hombre en el estudio de la palabra? Recuerdo que una vez murió una persona, un señor, creo que yo se los había comentado, y cuando el hijo estaba dando unas palabras dice, simplemente al ver la cama de mi padre, se me viene a la mente, porque todas las mañanas cuando yo me levantaba para irme a la escuela, lo veía hincado, lo veía de rodillas, orando. Ahora mi padre ya no está. Qué bonito recuerdo. Qué bonito recuerdo. Un hombre de oración. Hermanos, yo se los he dicho. ¿Cómo quieres que tu hijo ame a la iglesia local? ¿Cómo quieres que tu hijo realmente ame al Señor si para ti la iglesia local está en un segundo término? Si quieres vienes, si no, no vienes, te congregas, no te congregas, pasa un domingo, 2 domingos, al tercero vienes, das prioridades, tienes más vacaciones. Digo, oye, dame trabajo porque cada 3 semanas sales, cada 2 semanas sales. Yo hace 2 meses tomé vacaciones después de 6 años y digo, caray, ¿tanto tiempo tienes? ¿Y la iglesia? Y luego vienes, mi hijo es adolescente y mi hijo no quiere saber de la iglesia. Pues está repitiendo lo mismo que tú, nomás que él sí lo expresa. Lo está haciendo. Hermanos, el hombre de verdad es ejemplo a su hijo en lo ético y en lo moral. En lo ético y en lo moral. Ahí mismo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Deuteronomio 6, 7. Dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. La palabra hablarás viene de una palabra hebrea que es dabar. Dabar, y esta palabra es aconsejar, exponer, anunciar, componer, conceder, declarar, decretar. Hermano, la pregunta es, ¿por qué dice que hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino? Porque en la casa y en el trabajo mostramos quiénes somos realmente. Te invito a que te subas aquí, hermano, y vamos, ¿ves? Todos se ven como santos, tranquilos, amadores de Dios. Y yo creo que cuando están tocando la alabanza más, todos cantando, cerrando los ojos, en lo espiritual, pero en tu casa, en tu trabajo. Por eso dice, hablarás de ellas estando en tu casa, en tu trabajo, donde realmente sí muestras quién eres. Hermanos, la ética y lo moral son conceptos relacionados con la conducta humana y la forma en que se actúa en la sociedad. Tus hijos todo lo ven, hermanos. ¿Cómo tratas al vecino? ¿Cómo eres conocido en tu colonia? ¿Por conflictivo? ¿Cómo tratas al mesero? ¿Cómo tratas al empleado? ¿Cómo somos en nuestro trabajo, hermanos? ¿Responsables? ¿O tus hijos se dan cuenta? Dile que no voy a ir, que me siento mal. ¿De verdad? ¿Qué tan puntual eres en tu trabajo? Porque no llegar puntual a tu trabajo es robarle tiempo al patrón, y robar es pecado. Hermanos, y algo que me pega mucho, la puntualidad. ¿Qué tan puntuales somos? ¿Qué tan puntuales somos? Nuestros hijos todos son nuestros hijos todos lo están viendo. Nuestros hijos
¿Cómo nos ven cuando nos expresamos de otras personas? Cuando hablamos de un hermano de la iglesia, cuando hablamos del tío, del primo, del papá, de la mamá, ¿cómo se expresan ellos? ¿Nuestros hijos saben que somos mentirosos? Ya, mi papá siempre me dice y no cumple. En lo ético, en lo moral, ¿cómo nos conducimos, hermanos? ¿Enseñamos a nuestros hijos a ahorrar y a dar? ¿O no? Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis 6:9, el versículo Génesis 6:9 dice: y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Los hombres de verdad están en peligro de extinción, hermanos. Están en peligro de extinción. Ahí mismo en el versículo 22 dice: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, ¿tú crees que Noé trabajó solo en el arca? ¿O le ayudó a su mujer y sus hijos? Hermanos, pero ¿te imaginas? Decía una vez un pastor: ni los hijos ni la esposa escucharon el llamado de Dios, pero veían con tal delicadeza, pasión, que Noé trabajaba en el arca, que ellos entraron a trabajar en el arca. Les hablamos a nuestros hijos qué es ser un cristiano, pero sin comportarnos como cristiano. ¿Cómo quieres que entren ahí, hermano? ¿Cómo quieres que entren ahí? Hermanos, en el último discurso que el profeta Samuel se aventó, es un discurso que no sé si yo me lo aventaría y a lo mejor no sé si tú te lo aventarías. En el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 2 al 5, cuando el pueblo ya no quiere teocracia y el pueblo dice: ya no queremos que sea Dios, queremos un rey como las demás naciones. Y a pesar de que Samuel les advierte lo que les haría el rey, dijeron: no nos importa, queremos un rey. Y en su último discurso que se avienta Samuel con el pueblo, primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 2, te lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo, dice: ustedes me pidieron un rey y he cumplido su deseo. Les he dado un rey que de ahora en adelante los gobernará. Desde que yo era joven y hasta la fecha he sido el jefe de ustedes y mis hijos son parte del pueblo, pero ya estoy viejo. Ha llegado el momento de que delante de Dios y de su rey me digan cómo me he portado. Le está hablando a todo el pueblo, delante del rey y de Dios me digan cómo me he portado. ¿Con quién he sido injusto? ¿A quién le he quitado algo con engaños o a la fuerza? ¿De quién he recibido dinero para cometer injusticias? ¿A quién le he robado su buey o su burro? Si algo de esto he cometido contra cualquiera de ustedes, este es el momento de decirlo. Este es el momento de acusarme. Así pagaré mis deudas. Ellos respondieron: jamás nos has robado. Jamás nos engañaste, ni aceptaste nunca dinero para cometer injusticias. Entonces Samuel les dijo: Dios y el rey que él ha elegido son testigos de que ninguno de ustedes me acusa de nada. Y ellos respondieron: así es, Dios y el rey son testigos. En cuanto a Dios, en cuanto a la ética y en lo moral, díganme ¿en qué les he fallado? Díganlo ahorita, delante de Dios y del rey. Díganme si no era un ejemplo a seguir, hermanos. Y todo el pueblo dice: en nada. Fue el pueblo quien dio testimonio de la conducta intachable como líder, esposo y padre. Y a pesar de que sus hijos no siguieron sus caminos, sino que se corrompieron con el pueblo,
comprendido que Samuel sí hizo su trabajo en casa y con él como gobierno. Trabajó Samuel. El hombre de verdad es ejemplo su hijo en lo espiritual. El hombre de verdad es ejemplo su hijo en lo ético y en lo moral. El hombre de verdad es ejemplo a la sujeción de sus autoridades. Romanos capítulo 13, versículo 1. Le vamos a meter turbo, hermanos. Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Hermanos, enséñale a tu hijo que nuestra máxima autoridad es Dios. Enséñale a tu hijo que nuestra máxima autoridad es Dios, y enséñale quién es Dios. Y dile que donde quiera que él vaya, Dios lo ve, su máxima autoridad. ¿Cómo le estás enseñando el respeto a las autoridades a tu hijo? ¿Cómo te diriges al presidente? ¿Cómo te diriges? ¿Cómo te diriges al gobierno? ¿Cómo te diriges a un oficial de tránsito? ¿Cómo te diriges al policía? ¿Tu hijo realmente ve que respetas las reglas? ¿O le enseñas que algunas reglas se pueden romper? Cuando conducimos, cuando nos pasamos un alto, cuando nos pasamos el semáforo, cuando nos metemos en doble sentido, ¿estamos enseñando a respetar nuestras autoridades o no? Hermano, me duele decir esto, pero la forma en que ustedes se expresan hacia mí con respeto o no, sus hijos se expresan de la misma manera. Hay niños que me hacen caras, se igualan conmigo, no me ven como una autoridad, porque muchos de ustedes así se los han hecho ver. Que el pastor primero es mi cuate, es mi amigo, es mi compa, y es el pastor. Enséñale a tus hijos que las autoridades han sido puestas por Dios y que las autoridades merecen honra. El hombre de verdad es ejemplo a sus hijos, aún en la disciplina. Aún en la disciplina. Hermanos, hay diferentes tipos de crianza. Hay unos padres que son autoritarios, no son inflexibles, son exigentes, quieren que todo se haga, son controladores, a la mirada, al tronido de los dedos, una sola palabra, son autoritarios. Hay otros padres que tienen autoridad, que es totalmente distinto. Los padres son cariñosos, ofrecen su apoyo al niño, pero al mismo tiempo establecen límites firmes para sus hijos. Y saben que hay veces que hay que disciplinarlos con la vara. Hay otros padres que son permisivos. Dejan que sus hijos hagan lo que quieran, como quieran, cuando quieran. Hay otros padres que son pasivos. Sus hijos les son indiferentes. ¿Qué tipo de padre eres tú? ¿Qué tipo de padre eres tú? Hermanos, aún en la instrucción, muchas veces nuestros hijos van a ocupar la vara. Yo obviamente estoy hablando de los hijos pequeños. Ya de tus hijos adolescentes, jóvenes, no, hermanos. Pero aún nuestros hijos pequeños ocupan la vara. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 11. Ciertamente ninguna disciplina, Hebreos 12, 11, en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quien han sido entrenados por ella. Hermanos, nunca disciplines a tu hijo airado. Nos vamos a exceder. Nos vamos a exceder. Airado no. Vamos a sobrepasarnos con ellos.
Y si nos sobrepasamos con ellos, hermanos, los convertimos en víctimas. Se vuelven víctimas. Pero si no los disciplinamos, hermanos, si se las dejamos pasar una vez, otra vez, ellos saben que no hay consecuencias. No hay límites. Hermano, la necedad está ligada al corazón del muchacho, dice la Biblia. Y muchas veces se ocupa la vara para poder desligar la necedad del corazón. Hoy hay algo que se llama y circula por ahí la crianza respetuosa. La crianza respetuosa. Utilizando esta bandera para dejar que los niños vivan en su necedad y en su pecado. Crianza respetuosa. Es que muchas veces, hermanos, a los padres les duele más disciplinar a sus hijos que a lo que a sus propios hijos les duele. Hoy los hijos hacen como quieren a los padres. Hoy los padres le piden a los hijos que por favor no los avergüencen. Por favor, hazme caso. Por favor, escúchame. Por favor, entiéndeme. Por favor, por favor, por favor. ¿Cuándo cambió eso, hermanos? ¿Cuándo cambió eso? Hermanos, Elí fue débil para corregir y disciplinar a sus hijos. Fue débil. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 23. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosa semejante? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermanos, Elí amó más a sus hijos que a Dios. Nunca les estorbó en su mal proceder. Sus hijos abusaban de la gente al tomar de lo que les correspondía del sacrificio, menospreciaban las ofrendas de Jehová, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. En pocas palabras, Elí era un hombre de crianza respetuosa. Yo nomás te advierto, allá tú, yo te respeto. No, hermanos. El hombre de verdad le enseña a sus hijos lo que realmente valen. Y con este punto voy a concluir. El hombre de verdad le enseña a sus hijos lo que realmente valen. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Jehová tu Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, no olvidemos que antes de ser tu hijo es tu prójimo. Y la Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué triste, hermanos, es cuando nuestros hijos se sienten más valorados en otros lugares y con otras personas que con sus propios padres. Se sienten más seguros en otro lugar que en su propio hogar. Y es por eso que sus hijos buscan esas amistades, por eso se involucran en esas relaciones al ver cómo alguien sí los quiere y sí los aprecia. Porque sus padres no. Cómo otras personas les dicen palabras bonitas, buscan el aprecio en un vicio. Porque sus padres no les han dado el valor.
Preferimos pasar tiempo con otras personas, platicando, dialogando, jugando, divirtiéndonos, que con nuestros propios hijos. Preferimos. Y ellos lo saben, hermanos. Ellos lo saben que primero que ellos están otras personas. Ellos saben que primero que ellos están nuestro trabajo, el celular o alguna actividad donde no están ellos. ¿Cuál es el valor que les estamos dando? Nos hemos olvidado que son nuestro prójimo y que tienen el mismo valor que nosotros, porque también Cristo murió por ellos. Cristo murió por ellos. Hermano, ¿cuánto nos falta para ser hombres de verdad? ¿Quién se atrevería alguno de ustedes pararse aquí y dar el discurso como Samuel? ¿Quién? Pablo lo hizo más corto y dijo: ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y nadie pudo decir: no es cierto, Pablo, porque en esto no imitas a Cristo. En esta noche, hermanos, yo creo que tenemos mucho que pedirle perdón a Dios, porque hemos fallado como padres. No les hemos amado como deberíamos amarlos y adoctrinado como Dios nos pide en su palabra, porque hemos sido duros, hemos abusado de nuestra autoridad como padres, porque quizás hemos sido pasivos y complacientes sin poner límites. Hermano, quizás tengas que reconocer ante ellos que Dios no es tu prioridad, por lo cual ellos no pueden ser tu prioridad. Termino con el discurso que dio Josué. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién serviráis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros como padres debemos instruir, disciplinar, ser ejemplo y mostrar el amor de Dios, hermanos. La decisión es de ellos y la misericordia de salvarlos es del Señor. Y quizás tú dirás: mis hijos ya están grandes, no me necesitan. No sabes cuánto te necesitan. A pesar de la edad que tengo, necesito a mis padres. Aún te necesitan. Pero ya son grandes, hicieron su vida, me rechazan, no me quieren. Tú eres cristiano. Quizás ellos no. Son tus hijos. Aún es tiempo de que tu casa y tú sirvan a Jehová. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, penetra nuestro corazón y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en ellos, Dios. Perdónanos, Señor, por no ser hombres de verdad, por muchas veces aparentar que somos hombres de verdad. ¿Cuánto nos falta, Señor,
al venir a las Escrituras y compararnos con el varón perfecto que es Cristo. ¿Cuánto nos falta, Señor, cuando nos medimos en las contiendas, en la pereza, como cabezas de hogar, cuando escuchamos el consejo? ¿Cuánto, Señor, nos falta? Y esto nos hace darnos cuenta, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Señor, te necesitamos todos los días, Padre. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre eterno y glorioso, por cómo hemos descuidado a nuestros hijos. Por cómo, Señor, hemos creído muchas veces en nuestro corazón engañoso que lo hemos hecho bien. Y cuando venimos a la luz de la Biblia, Señor, estamos reprobados. Perdónanos, Dios. Ayúdanos, capacítanos, danos fuerza, Señor, para poder seguir haciéndolo. Porque aún nuestros hijos son pequeños, van a crecer, pero nunca dejaremos de ser padres. Seguiremos siendo padres. Te damos gracias, Dios, gracias por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, bueno, lo doy. Tenemos 15 minutos. Pueden pasar a tomar galletas, a tomar café, ir al baño, saludarse los unos a los otros y regresamos punto de las 9. ¿Sale? Dios me les bendiga.